Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido abatidos y sin fuerzas, como si la vida nos hubiera vencido, en otras palabras, derrotados. Estos sentimientos son algunas de las armas que más utiliza la depresión, un trastorno mental que en diversas formas afecta a todas las personas del mundo. Pero ¿qué sucede si no logramos salir rápidos de las garras de la depresión? ¿O si permitimos que la depresión eche raíces profundas en nuestra alma? En este video exploraremos las 7 enfermedades físicas que causa la depresión prolongada. Quédate conmigo para que sepas lo que podría pasarte si dejas que la depresión eche raíces en tu alma y corazón. Comenzando nuestra lista con el primer mal causado por la depresión, nos encontramos con la enfermedad de Alzheimer. Este trastorno neurodegenerativo, que comúnmente se asocia con la pérdida de memoria en la vejez, tiene una conexión sorprendente y compleja con la depresión. Investigaciones científicas han revelado que la depresión ejerce un impacto considerable en la neurobiología de nuestro cerebro. Los estudios sugieren que el estrés crónico y la inflamación, fenómenos frecuentes en casos de depresión prolongada, pueden promover la neurodegeneración al inducir alteraciones en la neuroplasticidad del cerebro. Estos cambios pueden conducir a una pérdida sustancial de neuronas y conexiones sinápticas, especialmente en áreas del cerebro como el hipocampo y la corteza prefrontal, vitales para la memoria y el aprendizaje. Con el tiempo, este daño acumulado puede incrementar significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer. Es necesario aclarar que no todos los que sufren depresión tendrán Alzheimer, pero que la depresión crónica puede aumentar el riesgo de sufrirla. La segunda enfermedad física en nuestra lista causada por la depresión prolongada es la disfunción sexual. Esta condición resulta de alteraciones en los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, esenciales para la regulación del deseo y la excitación sexual. Además, la depresión puede desencadenar cambios hormonales que afectan la libido y la función sexual, como la disminución de la testosterona en hombres, lo que afecta la capacidad de mantener erecciones, y alteraciones en el ciclo menstrual y lubricación en mujeres. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un todo maravilloso like y que me comentes qué te está pareciendo el video. Continuemos. Avanzando a la tercera enfermedad en nuestra lista, nos encontramos con las enfermedades cardiovasculares. La conexión entre la depresión y el corazón es más directa de lo que muchos podrían pensar. Estudios han demostrado que la depresión no solo afecta nuestra mente, sino que también tiene un impacto considerable en nuestro sistema cardiovascular. La depresión puede llevar a un aumento en la inflamación sistémica y el estrés crónico, lo que a su vez afecta negativamente la salud de nuestros vasos sanguíneos y corazón. Estos estados inflamatorios y de estrés pueden contribuir a la formación de placas arterioscleróticas, que son depósitos de grasa en las paredes de las arterias, incrementando el riesgo de hipertensión arterial, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La cuarta enfermedad en nuestra lista son los dolores crónicos. La relación entre la depresión y el dolor crónico es bidireccional. No solo la depresión puede hacer que las personas sean más susceptibles al dolor, sino que vivir con dolor crónico también puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión. Desde el punto de vista físico, la depresión puede alterar la percepción del dolor en el cerebro. Los estudios han demostrado que la depresión afecta los caminos neuronales que regulan el dolor, intensificando la experiencia de este. Esto puede deberse a una disminución de los neurotransmisores, como la serotonina y la norepinefrina, que ayudan a moderar las señales de dolor en el cuerpo. Además, la inflamación sistémica asociada con la depresión puede empeorar las condiciones inflamatorias como la artritis y la fibromialgia, lo que contribuye a dolores persistentes y debilitantes. Estos dolores pueden convertirse en un ciclo difícil de romper, donde el dolor crónico exacerba la depresión, lo que a su vez intensifica el dolor. La quinta enfermedad que exploraremos, causada por la depresión prolongada, es la obesidad o pérdida de peso significativa, dependiendo de cómo cada individuo responde al trastorno. La depresión puede afectar drásticamente nuestros hábitos alimenticios y niveles de actividad física, llevando a cambios importantes en el peso corporal. Por un lado, algunas personas pueden experimentar un aumento de apetito y recurrir a la comida como una forma de autoconfort, lo que puede llevar a la obesidad, aumentando
aumento la probabilidad de diabetes tipo 2. Por otro lado, la depresión también puede causar una disminución significativa del apetito, lo que lleva a una pérdida de peso considerable y desnutrición, debilitando el sistema inmunológico y aumentando la fatiga. Avanzamos ahora a la sexta enfermedad. En nuestra lista encontramos a los trastornos del sueño. La depresión tiene un impacto significativo en nuestros patrones de sueño, lo cual es una consecuencia física, directa y notable de este trastorno. Los estudios indican que la depresión puede desencadenar una variedad de problemas de sueño, desde el insomnio, que implica dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche, hasta la hipersomnia, que es una tendencia excesiva a dormir. La depresión afecta la regulación de neurotransmisores y hormonas, como el cortisol y la melatonina, que son esenciales para un ciclo de sueño saludable. Estos trastornos del sueño no solo deterioran la calidad de vida al día siguiente, sino que también pueden exacerbar otros síntomas de la depresión, creando un círculo vicioso de fatiga y malestar emocional. Finalmente, la séptima y última enfermedad en nuestra lista, relacionada con la depresión prolongada, son los problemas gastrointestinales. Investigaciones han demostrado que la depresión puede influir directamente en la motilidad gastrointestinal, es decir, la forma en que nuestro sistema digestivo mueve y procesa los alimentos. Esto puede resultar en una serie de problemas como gastritis, síndrome del intestino irritable y estreñimiento o diarrea crónica. Estos trastornos no solo causan incomodidad física considerable, sino que también pueden afectar la absorción de nutrientes y el bienestar general. Además, el estrés crónico asociado con la depresión puede aumentar la producción de ácido en el estómago, lo que contribuye a la inflamación y puede exacerbar condiciones como la úlcera péptica. Ahora que conoces las enfermedades que la depresión puede causar, espero que esta información te inspire a reevaluar y fortalecer tu bienestar mental y físico. Así que levántate del suelo y prepárate para el siguiente round de tu vida y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.